Esto se hacía público ya hoy en la conferencia de prensa realizada en Burú Villaroga, en donde las autoridades aclaraban justamente estas cuestiones. Por un lado, la obligatoriedad del uso de mascarillas, que es una ley que hoy mismo firmaba el presidente. Ya lo decían ustedes, se va a hacer público mañana y el viernes será su aplicación. Esta ley de número 6655 había ingresado al Senado, por el Senado específicamente, había sido presentado el 6 de julio de este año. Esto pasó a la Cámara de Diputados, tuvo algunas modificaciones, volvió nuevamente al Senado y finalmente el proyecto final con modificaciones se entregó al Ejecutivo el 12 de noviembre. Finalmente el Ejecutivo aprueba esta ley que ya se va a hacer público y entrará en vigencia, pero hay algunos detalles todavía que siguen pendientes sobre este tema. Al mismo tiempo que Mazzoleni anunciaba esta nueva ley que entrará en vigencia de forma temporal, también hablaba sobre lo que ocurriría en cada cupé, cuáles serían las medidas a ser aplicadas durante la festividad mariana y durante el novenario principalmente, que ya muchas personas empiezan a ir. Él decía que no sería una fase cero, pero que sería similar medida para poder evitar que esta zona se convierta en un punto de contagio. Vamos a escuchar lo que refería en torno a este tema el ministro de Salud, Julio Mazzoleni. Estas propuestas son las siguientes: esencialmente un perímetro ampliado acerca de la basílica de aproximadamente 3 cuadras alrededor, en donde se va a aplicar un cierre de todos los negocios excepto aquellos que son de la cadena alimenticia y de las farmacias, vale decir, una circulación limitada al mínimo. Las plazas que están en la cercanía también van a ser afectadas por esto y se va a impedir, como de hecho está ahora en el decreto, la presencia de niños menores de 12 años y de personas mayores de 60 años. Esto esencialmente se suma también al anuncio de Monseñor Valenzuela, quien ha definido que a partir de este fin de semana ya las misas van a ser a puertas cerradas y ya no va a haber micrófonos por fuera, ¿verdad? Entonces instamos realmente a la población a no acercarse hasta cada cupé. También hoy el presidente ha firmado una ley que habla del uso obligatorio de mascarillas en lugares cerrados públicos y en lugares cerrados privados de uso público, ¿verdad? Y también en lugares abiertos, tanto públicos como privados de uso público, donde no se pueda guardar una distancia superior al 1,5 metros. Así que al transcurrir las horas se va a conocer mayormente los detalles en torno a lo que ocurriría en cada cupé, ya que las recomendaciones se hicieron en esta reunión, se va a plasmar en un decreto y se haría nuevamente el anuncio de cuáles de todas estas recomendaciones van a ser aplicadas. También en relación a la ley del uso de mascarillas se va a dar a conocer todos los detalles también a medida que vaya siendo público esto, porque leíamos algunas cuestiones en el articulado que hablaba, por ejemplo, de sanciones de 2 jornales en caso de que se incumpla el uso de tapabocas y que las municipalidades serían las encargadas de cobrar esto. Como decía Enrique, si bien todavía no es muy claro cómo se va a realizar el proceso de control y de cobro, entonces se presta un poco a la especulación esta situación. Así que esperemos que se aclare a medida que avancen las horas y esto se haga público también. Le consultamos otra situación al ministro: la presencia de los campesinos en la capital, principalmente en el interior del país. La situación de la salud es bastante deficiente en cuanto a atención. Hace unos días conocíamos el caso de una mujer de San Pedro que tuvo que ser derivada a Asunción por la falta de terapia y finalmente murió en busca de terapia. Y le consultamos: los campesinos que vienen de comunidades que tienen poco acceso a la salud, hasta algunos inclusive tienen números muy escasos de COVID, ¿cómo vamos a hacer si vienen a la capital sin utilizar ninguna medida de protección y luego van a ir a sus comunidades? El ministro respondió de una manera muy amplia, no dio muchos detalles, pero sí decía que apelaba al diálogo y que las fuerzas encargadas podían recomendar el uso de tapabocas. Escuchemos lo que decía en torno a este punto. En el día de hoy y mañana vamos a estar haciendo un análisis de situación con todo el equipo técnico del Ministerio para una visión más amplia país.
Naturalmente vemos con preocupación cualquier tipo de manifestación que se dé sin las medidas de protección es potencialmente una situación de alto riesgo, ¿verdad? Entonces, realmente eso preocupa mucho. Definitivamente hay que buscar el bien superior que es la salud, ¿verdad? Y en este caso las reivindicaciones son todas válidas, pero estas luchas tienen que hacerse con las medidas de protección, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de gente que está aglomerada, que no usa tapabocas, claramente estamos en contra de la normativa y bueno, tiene que ejercerse la función pertinente, ¿verdad? Están dadas las normativas pertinentes, ¿verdad? Yo entiendo y muchas veces siempre el diálogo es el mejor camino, ¿verdad? Tratar de hacerlo siempre sin necesidad de hacer uso de las medidas coercitivas, pero en mi opinión está dado el contexto normativo como para poder ejercer, digamos, las acciones que sean necesarias para asegurar que se cumpla, ¿verdad?